El doctor Rafael Ruiz Calatrava es graduado social, titulado superior en Relaciones Industriales, licenciado en Ciencias del Trabajo y Derecho, doctor en Ingeniería Industrial con sobresaliente cum laude en Seguridad y Salud Laboral, prevencionista, docente en diversas universidades, conferencista en diversos países de Europa y América, autor de varios manuales de seguridad y salud en el trabajo, presidente del Consejo General de Relaciones Industriales y de profesionales de seguridad y salud en el trabajo, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura y España. Buenos días a todos. Soy el profesor doctor Rafael Ruiz Calatrava, director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba y subdirector del Instituto Universidad Empresa de la Universidad de Distancia de Madrid. Para mí es un honor estar con todos ustedes en este tercer seminario en el que vamos a hablar sobre la productividad y sobre la sostenibilidad. Miren ustedes, uno de los principales elementos que van a contribuir a la productividad en los tiempos futuros va a ser la revolución tecnológica, la inteligencia artificial. En este gráfico les he puesto más o menos cómo ha ido evolucionando la revolución industrial desde sus primeras épocas. En una primera fase en que duró prácticamente un siglo, que fue la introducción del vapor. En una segunda fase en que se introdujo el trabajo en cadena, en otra tercera fase en la que intervinieron los robots y en esta cuarta fase de la revolución industrial en la que ya intervienen los sistemas de transmisión, las nuevas tecnologías, las big data, etcétera. Como pueden ver ustedes, estas fases que ha tenido la revolución industrial desde que empezó en 1756, tenemos que en esta primera parte los elementos que se utilizaban eran de un nivel tecnológico sencillo que se han ido incrementando hasta llegar a un grado de complejidad grande como es la fase en la que nos estamos moviendo en estos momentos. ¿Qué ocurre con las nuevas tecnologías? Bueno, pues que condicionan nuestra vida. Miren que les pongo un ejemplo sobre la pirámide de Maslow, en la cual que va desde la autorrealización a cubrir las necesidades fisiológicas, encontramos que se han introducido dos escalones nuevos. El wifi y la batería del móvil o de los aparatos que estamos utilizando para poder conectarnos a Internet. Si un día salimos de casa y nos dejamos el móvil o se nos acaba la batería del móvil nada más salir, se nos frustra el día. Por tanto, estamos en una época en que las tecnologías mandan. Y es bueno tener una serie de referencias de pensadores de nuestros tiempos sobre en qué afectan las tecnologías a las personas. Dice Muñoz Molina, que es un escritor español, que no está en contra de las tecnologías, pero que deberíamos meditar sobre la creación de una civilización de masa que arrincona y suprime al individuo, que renuncia a su libertad por promesa de mayor felicidad. Esa idea de utopía digital es uno de los grandes dramas a los que nos veremos abocados. También el ministro de Educación de España decía que estamos asistiendo al final de una época como le pasó a San Agustín, que fue un espectador del fin de la civilización clásica. Como dice el pensador Ibarrondo, que no vivimos una situación coyuntural, estamos ante una crisis de civilización. Yo por mi parte aporto también un pequeño apunte a estos comentarios. Estamos en una época de cambios que es un cambio de época, donde la estructura y la coyuntura se están moviendo al tiempo, lo que significa que estamos ante un cambio de civilización. Este cambio de civilización viene marcado por el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la facultad de razonamiento y desarrollo de conductas y actividades de un agente que no está vivo, es decir, las máquinas que creamos, conferido gracias al diseño y desarrollo de varios procesos estudiados y aplicados por seres humanos. El diseño de máquinas que tienen la capacidad de pensar, es decir, la inteligencia de las máquinas. ¿Qué tipos de inteligencia artificial tenemos? Pues los sistemas que piensan como los seres humanos, los sistemas que actúan como los seres humanos, los sistemas que piensan de modo racional y los sistemas que actúan racionalmente. Es decir,
La inteligencia artificial, que no es una cosa nueva, que ya viene de antaño, de los años 70, en que empezó con un desarrollo científico y técnico a través de pensadores como Turing, Minkowski o McCarthy, hace que tengamos la posibilidad de combinar distintas maneras de actuar, con su capacidad de sentir, con su capacidad de comprender y su capacidad de actuar. En este sentido, tenemos que ver que la inteligencia artificial siente a través de tecnologías de inteligencia artificial y de elementos de visión que hacen que podamos visualizar los datos, analizar caras, de la comprensión con un procesamiento natural del lenguaje y de representación del conocimiento. Es decir, análisis de identidad, robots cognitivos y análisis, por ejemplo, de voz, incluso con sistemas de recomendación. Y por otro lado tenemos sistemas de actuación, que son sistemas expertos que nos van a ayudar a resolver problemas. Y también otra faceta que es la del aprendizaje de las máquinas, que les va a permitir actuar como agentes virtuales, sistemas de recomendación, y que con el uso y con el análisis de los elementos que se van incorporando le van a permitir aprender y tomar nuevas resoluciones. Un elemento fundamental para la inteligencia artificial son los datos, y el aumento en el número de dispositivos conectados ha hecho que la tasa de crecimiento anual de los datos a escala global supere el 50% desde 2010. Los datos, dice Barry Smith, que es un profesor de la Universidad de Dublín, que los datos son en la inteligencia artificial lo que la comida a los seres humanos. Es decir, estamos engordando esas bases de datos que hacen que tengan ya unas dimensiones que son prácticamente inabarcables para el pensamiento humano. Este aumento exponencial se va a venir incrementando y se incrementará con la instalación masiva del 5G, que hará que estén muchísimos más dispositivos conectados a un centro emisor. Por tanto, las vías de crecimiento de la inteligencia artificial son las siguientes. La automatización de tareas complejas, la resolución de problemas relativos al trabajo y a la industria, y el autoaprendizaje o automatización inteligente de los procesos. Y además tendrán una difusión innovadora, es decir, la capacidad de impulsar innovación a medida que penetra en la economía. Y por último, un impulso a las innovaciones en la economía. Por tanto, desde el mismo momento en que se integra dentro de la economía, es un proceso que ya no tiene vuelta atrás. Es decir, son procesos que tendremos que ir incrementándolos exponencialmente para elementos tan sencillos como el incremento del Producto Interior Bruto de las naciones. ¿Cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial? El primero es la creación de sistemas expertos que tengan la capacidad de mostrar comportamientos inteligentes, de aprender, de demostrar, de explicar y de proporcionar a los usuarios los mejores consejos ante distintos problemas. Y el otro es la implementación de la inteligencia en las máquinas, es decir, desarrollar sistemas que puedan entender, pensar, aprender y comportarse como los seres humanos. Les decía antes que estos elementos vienen a incrementar y a integrarse dentro de lo que es la economía. Miren, el modelo de crecimiento tradicional es los insumos del capital más el trabajo más el producto total de factores. Eso hace que nosotros vayamos creciendo. Pero en la actualidad veremos que el modelo de crecimiento adaptado a la inteligencia artificial tendrá los siguientes insumos: el capital, el trabajo, el producto de factores y la inteligencia artificial más el incremento de capital. Y eso nos va a llevar a crecimientos muy notables, que les iré mostrando a continuación. Pero además tenemos otro problema, que la población envejece y se reduce la tasa de natalidad, por lo que cada vez resulta más complicado encontrar mano de obra. Y esto lo podemos ver en este mapa de Naciones Unidas, donde ven ustedes en que el envejecimiento que se produce en los países, en que se expresan las tasas medias de edad,
en que, por ejemplo, en Canadá es un 41,7 de edad media, en la zona de Estados Unidos 37, en Europa estamos por encima de los 40 y solamente hay una franja donde el proceso de envejecimiento no es tal, que es en la zona subsahariana, donde que está aquí en verde en la diapositiva, en la que pueden ver que las edades medias son realmente bajas en torno a los 20 años. Esto va a llegar a que estos países en el futuro tengan una gran potencia y una gran posibilidad de exportar mano de obra. También vemos que desde la década de los 80 el crecimiento del Producto Interior Bruto se ha ralentizado en muchas economías. Aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo se ha ido ralentizando en países como Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, y porque han seguido el modelo tradicional, que es el capital más el trabajo más el producto total de factores, lo que ha llevado a unos incrementos que son muy pequeños. Sin embargo, eso ha hecho que se ralenticen las economías, como podemos ver en estos gráficos que les estoy mostrando relativos a esos países. Sin embargo, si utilizamos el nuevo procedimiento de trabajo más capital, más producto total de factores, más inteligencia artificial, veremos que ese crecimiento es exponencial. En términos de valor añadido bruto, podemos afirmar que la inteligencia artificial podría doblar las tasas de crecimiento anual de los 12 países que se ven aquí representados. Con lo cual quiere decir que el proceso de implementación de la inteligencia artificial en todos los sectores de producción de los países va a ser prácticamente inmediata y se va a asumir de una forma muy completa y muy directa. Aquí ven ustedes cómo ha evolucionado el mundo. Miren, este es el gráfico que todo el mundo vemos, el meridiano de Greenwich, donde las zonas de Europa, Estados Unidos, tienen la preponderancia. Sin embargo, con la implantación de las nuevas tecnologías, este eje, el meridiano de Greenwich, se desplaza al Océano Pacífico y las grandes potencias van a ser los países como China, Singapur, Australia, que van a ser los que van a condicionar los elementos de transformación económica de todos los países, quedando la zona de África y de Europa relegada a un segundo puesto. También tenemos que ver otros aspectos que hacen relación a la productividad. En un estudio realizado por Capgemini y que analizaron a 1.000 empresas con una facturación de más de 500 millones de dólares, observaron las siguientes pautas. El 83% ha creado nuevos puestos de trabajo gracias a la utilización de aplicaciones de inteligencia artificial. El 75% de las empresas ha experimentado un incremento en sus cifras de venta. El empleo que se crea en las categorías profesionales más altas, situando 2 de cada 3 de los nuevos puestos gerenciales y de alta dirección que están relacionados con la inteligencia artificial. El 63% de las empresas que han adoptado soluciones de inteligencia artificial de forma generalizada no han destruido ningún puesto de trabajo. El 89% de las empresas que han adoptado soluciones de inteligencia artificial han facilitado el desempeño de trabajos completos. El 88% de las empresas que tienen máquinas inteligentes coexistiendo o integradas con las personas dentro de sus organizaciones tienen un crecimiento exponencial. Y el 100% de la inteligencia artificial en el 100%, perdón, de la inteligencia artificial se está reduciendo el tiempo que dedicábamos a tareas repetitivas. Pero también es cierto que hay otro aspecto que no se dice. Y no se dice, y hablo con experiencia porque me he movido en este tema, es la reducción de personas y centros que se produce como consecuencia de la implantación de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial en sectores como por ejemplo la banca. Y les hablo de España. La reducción de oficinas por digitalización del sistema bancario y aplicación de nuevas tecnologías en España ha sido de 19.600 oficinas. La reducción de puestos de trabajo ha alcanzado a los 68.000, prácticamente 69.000 trabajadores.
y los puestos que se han creado derivados de las nuevas tecnologías avanzan sobre 8.250. El balance es que se han perdido 60.000 puestos de trabajo. Pero ¿qué ocurre? El rendimiento exponencial que ha tenido esta introducción de las nuevas tecnologías ha hecho que prácticamente la banca triplique sus resultados. Es decir, han aumentado de una forma exponencial sus procesos de sostenibilidad y de productividad. Por tanto, ¿qué ventajas tiene la inteligencia artificial? Lo primero es la posibilidad de evitar el error, que es prácticamente nula. Ofrecen una posibilidad de crear robots que interactúen con los trabajadores y con los consumidores. Pueden crear sistemas idóneos para realizar tareas repetitivas y son sistemas perfectos para realizar tareas peligrosas, insalubres, nocivas, molestas o de alta precisión. Por tanto, digamos que tienen una gran ventaja en reducir factores que pueden dañar al ser humano. ¿Qué desventajas tienen? Bueno, pues solo actúan para lo que están creadas, para lo que están programadas. No tienen emociones como los seres humanos. En manos de personas o de actuaciones equivocadas pueden dar entrada a ciertos peligros que pueden ser muy nocivos para la sociedad y son sistemas que carecen de creatividad de momento. Por tanto, tendremos que ver qué efectos positivos y negativos tienen sobre el ser humano. Efectos positivos, pues el incremento de la creatividad, la accesibilidad a la información, superación de barreras, mejor toma de decisiones y garantía de seguridad. Y por otro lado, tendremos que como efecto negativo tienen la exposición que se tiene a estas nuevas tecnologías, la dependencia, el aislamiento que tienen muchas personas que se introducen en ellas y prácticamente se aíslan de todo el entorno, la absorción y elementos que van a hacer que tengamos que plantearnos esta situación. Hay una pregunta que a mí me hacen muchas veces mis alumnos. Oye, profe, ¿en qué trabajo tenemos que coger para que no estén en riesgo de la automatización? Me decía uno. Me gusta, y si soy abogado, no voy a tener problemas con que me sustituyan por un robot. Pues nada más lejos de la realidad, porque hoy en día ya se hace. ¿Cuáles son estos trabajos que no están en riesgo debido a la automatización? Pues todos aquellos trabajos que involucren el cuidado de personas, trabajos que impliquen la gestión directa de personas, trabajos en entornos impredecibles, trabajos de momento al aire libre y trabajos que necesiten de una alta experiencia y educación. Por tanto, vemos que tenemos grupos de trabajo en los cuales, bueno, pues las máquinas van a entrar, pero van a entrar de una manera auxiliar, no para sustituir al ser humano. Y por último, decirles que lo mismo que esto tiene bueno, pues un gran efecto sobre la economía, sobre la productividad y sobre la sostenibilidad, también tenemos un informe que hizo el relator de la pobreza de la ONU, Phil Alton, el 21 del 10 de 2019, en el que decía que las grandes empresas tecnológicas están desregularizándose en zonas libres de derechos humanos, que ya han tomado decisiones cruciales para pasar a la fase digital sin ningún tipo de control político significativo, que, que hacen que los algoritmos y las empresas responsables de ellos rindan cuenta o no rindan de momento cuenta del papel en el cambio y la configuración de la dinámica, por lo cual se tienen que establecer limitaciones por parte de los organismos internacionales y de los organismos supranacionales y nacionales para que estos algoritmos que realizan las empresas, ellas sean responsables de ello y eviten elementos como la discriminación por razón de sexo, por razón económica, por razón de raza. Desarrollar también una declaración digital de derechos que privilegie la dignidad humana sobre el afán de lucro de las personas o de las multinacionales o sobre de las entidades. Involucrar a múltiples partes interesadas a escala global en la gobernanza de Internet. Integrar la alfabetización mediática digital en todos los estamentos sociales.
y regular las comunicaciones por Internet de tal manera que no signifiquen una vía libre, sino que se exijan responsabilidad y transparencia por parte de los estados y de los consumidores. Y con esta última diapositiva termino mi conferencia. Muchísimas gracias por su atención. En estas páginas web, en las que aparecen ahí, de la Cátedra del Consejo de Relaciones Industriales y del Consejo de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen más información a su disposición si son tan amables de entrar en ella y mirar lo que tenemos por ahí. Gracias y que tengan un feliz día.